Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo. Tenemos un lema que hemos estado teniendo durante todo el estudio del Éxodo, que es Dios soberano, redentor y juez. Hoy es nuestro sermón número 123. El título de nuestro sermón hoy es La llama divina. Y vamos a estudiar en esta ocasión Éxodo 27, del 20 al 21. Dice la palabra del Señor, Éxodo 27, 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Estos son los dos versículos que vamos a estar estudiando en este día. Hemos estado avanzando en nuestro estudio del Éxodo, hemos visto toda la historia del Éxodo desde la salida de los hijos de Israel, pasando por los juicios sobre Egipto, pasando por las leyes que se le fueron dadas a Moisés en el monte. También hablamos del pacto que hace Dios en el monte Sinaí, y finalmente estamos estudiando el tema del tabernáculo. Recordemos que hemos avanzado en los diferentes muebles y objetos que habían dentro del tabernáculo. Hemos hablado acerca del lugar santísimo, vimos que nos habla de Dios, justicia, santidad y la ley de Dios. También hemos visto el lugar santo y su mobiliario, que nos recuerdan a Cristo y su obra redentora que hace delante de Dios. Y hace 8 días empezamos, o hablamos más bien del atrio, y ya hemos estudiado un poco acerca de su mobiliario. Y hemos dicho que el atrio nos habla del hombre, de su estado, de su redención y de los beneficios que recibe de la redención. En el texto que estudiaremos hoy vamos a hablar del aceite para las lámparas. Ese es el tema de los dos versículos que acabamos de leer. Y la pregunta es, ¿qué era ese aceite? Acabamos de leer lo que Dios le dice a Moisés con respecto a este aceite. La pregunta es, ¿qué es el aceite que está pidiendo Dios? Recordemos que Israel siempre ha sido un territorio propicio para el cultivo de los olivos. Recuerdan que el aceite era de olivo. Esas eran unas aceitunas verdes y de ellas se extraía el aceite, ¿no? ¿Cómo se extraía? A través de una prensa o majándolas en un mortero. Y ese aceite extraído de olivas tenía unas características específicas por las cuales era usado para varios fines, ¿no? Nosotros vemos que el aceite de oliva era claro, que no tenía olor, o color más bien, no tenía color, y que era utilizado en una variedad de oficios. De ahí que encontramos el producto del olivo, o el aceite de olivo, por muchos lugares de la Escritura. Es decir, nosotros vamos a la Escritura y encontramos muchas menciones acerca del olivo o acerca del aceite que se extraía del olivo. Específicamente acerca del aceite de olivos se habla 140 veces en la Biblia. Imagínense ustedes cómo se repite y se repite una y otra vez acerca de este tema, porque el aceite de olivo era utilizado en muchas situaciones. Entonces era usado como medicamento. Nosotros podemos encontrar en la Escritura menciones de hechos específicos donde se utiliza como ungüento para un herido. Una de ellas es cuando hablamos del buen samaritano. Recuerden que allí nos hablan del aceite también. También era usado como jabón para limpiar. También era usado como elemento ceremonial para ungir a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. ¿Recuerdan? Siempre se usaba el aceite de olivo.
también lo encontramos, como en este texto, como un combustible para encender lámparas, ¿cierto? Ese era el combustible, el aceite. En cuanto a la simbología del aceite de olivo, nosotros vemos que en todas las escrituras es usado para hablar del Espíritu Santo, su obra dentro del plan de redención y a veces acerca de sus atributos. Entonces encontramos esas menciones en la Biblia, textos donde el símbolo es claro y donde se expresa al Espíritu Santo como ese aceite derramado, o ese aceite que limpia, o ese aceite para el fuego. Y tenemos muchos textos que podríamos citar. Vamos a citar Isaías 61:1. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Allí vemos la figura del aceite que unge y vemos al Espíritu Santo como esa unción con la cual ha sido ungido. Luego, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 10, versículo 38, encontramos otra mención acerca del aceite como símbolo del Espíritu Santo. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otra mención del Espíritu Santo como ungiendo, o como el aceite con el cual fue ungido nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Recordemos que ungir es eso, es aplicar aceite, aplicar un ungüento, que quiere decir aplicar aceite. En los dos textos, el aceite es símbolo del Espíritu Santo con el cual Dios unge o consagra para una labor. Recordemos que en nuestro estudio del Éxodo, unos meses atrás ya hablamos del tema del candelero. Ustedes recuerdan que hablamos del candelero y dijimos que su función era primeramente la adoración litúrgica. Vimos en esa adoración litúrgica la obra de Cristo con relación a Dios. Dijimos que también tenía la función de iluminar el candelero, ¿cierto? De iluminar el lugar santo, y vimos la obra de Cristo con relación al hombre. Y finalmente vimos también que era un símbolo de la iglesia en Cristo. Ese fue el estudio que hicimos acerca del candelero. ¿Por qué les hablo del candelero? Porque en los versículos que estamos estudiando hoy, Dios ordena a Moisés que mande a los hijos de Israel traer aceite de olivas para las lámparas. ¿Y cuáles son esas lámparas? Las 7 lámparas del candelero. Es decir, lo que se está pidiendo en estos versículos que estamos estudiando hoy es aceite que va a servir de combustible para las lámparas del candelero. Entonces, el estudio de hoy está ligado al estudio que ya hicimos del candelero, porque el aceite que se está pidiendo en este texto es precisamente aceite para ese candelero. Como ya vimos, el candelero era una base sobre la cual descansaban 7 lámparas. Esas 7 lámparas eran recipientes llenos de aceite de oliva que producían una llama viva y con poco humo. Esa era una característica del aceite de olivo. Era un combustible que producía una llama viva y que no expelía mucho humo. Hoy hablaremos del aceite, símbolo del Espíritu Santo, como el combustible que producía el fuego del candelero, ¿no? Esa es la simbología, ¿no? Estamos viendo el aceite como combustible, ¿cierto? Y estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros miramos en el plan de redención, lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu Santo es el que aplica la redención al creyente. Y esto es algo muy interesante, porque en todo nuestro estudio hemos visto a través de todo este tiempo que hemos estado escudriñando el tema del tabernáculo, diferentes aspectos de la obra de redención. Podremos hablar de muchos aspectos de la obra de redención, como la justificación, como la santificación. Hemos hablado de diferentes aspectos de la obra de redención y los muchos beneficios que tenemos nosotros derivados de esa obra de redención, como el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Es decir, hemos hablado de muchos aspectos de la obra de redención, pero también hemos visto que el hombre es un pecador
que está muerto, que es un esclavo, que es enemigo y que es un necio. Y si esa es la verdad, si vemos todos esos beneficios de la obra de redención, pero también vemos que el hombre es un necio y vemos que el hombre es un pecador y vemos que está muerto, pues la pregunta es ¿cómo entonces el hombre alcanza la redención? ¿O cómo el hombre accede a esos beneficios derivados de la obra de redención? Y aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo. El aceite, símbolo del Espíritu Santo y su obra de redención, en este texto se nos presenta como el combustible para iluminar, para encender el candelero, el combustible para que haya una llama en el candelero. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es la llama divina. Y específicamente vamos a ver 3 labores importantes para las cuales este combustible servía dentro del lugar santo, allí en el tabernáculo. En este texto se nos presenta ese aceite como el combustible para 3 labores importantes dentro del tabernáculo y vamos a verlas hoy. La primera de esas 3 labores para las cuales el aceite era importante y para las cuales se pedía a los hijos de Israel que proveyeran de ese aceite, esa es para iluminar al hombre. Si nosotros nos damos cuenta, la primera labor o la primera función que cumplía el aceite que Dios estaba exigiendo era la iluminación del lugar santo. Así que por eso nuestro primer punto se titula iluminar al hombre. Éxodo 27, 20 y 21 es lo que estamos estudiando. Vamos a volverlo a leer porque quiero que recordemos esta verdad. Dice Éxodo 27, 20: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Quiero resaltar el hecho de que el versículo 20 dice para el alumbrado, ¿cierto? Y en el 21 dice, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá Aarón en orden, Aarón y sus hijos. Entonces allí nos recalcan esa verdad. Lo primero que encontramos en esta descripción es que el aceite era el combustible para el alumbrado. Es decir, una de las funciones de las lámparas del candelero, como ya hemos visto antes, era la de iluminar el santuario, que era una tienda cerrada. Recuerdan que ya hemos visto cómo Dios mandó a elaborar esa tienda, que por fuera era en tela, pero que por dentro tenía una cubierta de madera de acacia, cubierta de oro, ¿recuerdan? Ese era las paredes del tabernáculo, y que tenía un velo a la entrada grueso que no dejaba pasar la luz, y otro velo en la mitad para dividir el santuario. Hemos visto que encima tenía unas pieles que no dejaban pasar la luz, y lo que encontramos es que el santuario era un lugar muy oscuro. El sacerdote ministraba dentro de ese santuario y necesitaba luz para poder ejercer sus labores. El candelero era el medio por el cual este hombre era iluminado para poder prestar su servicio. El santuario era tan oscuro que se requería de esa luz de noche y de día. Su llama debía arder continuamente, y por eso la orden que el Señor da al pueblo de Israel de traer ese aceite de olivo no era una orden eventual, sino una orden continua. Es decir, el pueblo debía encargarse de mantener el suministro de aceite. El aceite como combustible para el candelero era un claro símbolo de la obra del Espíritu Santo en la iluminación del hombre, ¿cierto? Es la primera función que encontramos en este aceite, proveer el combustible para iluminar al hombre, y nos está mostrando, nos está dando la imagen del Espíritu Santo iluminando al hombre. Esa es una de las verdades que encontramos en la Escritura. Recordemos que la Biblia describe al hombre después de la caída como un ser que está en tinieblas, ¿cierto? Ya hemos visto que el hombre no puede ver, como dice la Escritura, que el hombre no entiende,
que el hombre no percibe las cosas espirituales, que está ciego. O sea, son realidades con las cuales son descritas la situación del hombre. En ese sentido, la obra del Espíritu Santo es descrita en las Escrituras como iluminación. Así se le llama a la obra del Espíritu Santo, que hace entender al hombre, le ilumina. Y la manera en que lo hace es por medio de las Escrituras, que él mismo inspiró. Es decir, el Espíritu Santo ilumina al hombre a través de las Escrituras. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy importante este texto, ¿no? Porque nos habla primero de que la lámpara con la cual nosotros los creyentes vemos en medio de esta oscuridad del pecado es la Biblia, las Escrituras. Y luego nos recuerda que esa Escritura no es un invento de los hombres, que no fue concebida simplemente por una mente humana, sino que esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces vemos esa imagen del Espíritu Santo iluminando la vida del hombre a través de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo no nos guía por emociones. Muchos han creído que el Espíritu Santo es una emoción que podemos sentir y que de esa manera Él nos guía, nos hace sentir cosas, ¿no? El Espíritu Santo no nos guía por sensaciones, por sentires. Él nos guía por la palabra de Dios, por la palabra inerrante. Así como el aceite que debían traer más bien los hijos de Israel era necesario para el sacerdote, para que el sacerdote no estuviera en tinieblas, para que pudiera ejercer su oficio, su labor. Así la obra del Espíritu Santo es necesaria, se requiere para que el hombre no permanezca en tinieblas. La obra iluminadora del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios es necesaria para que el hombre no permanezca en tinieblas, para que el hombre pueda servir a su Dios. Es por esta obra que el Espíritu Santo hace en el hombre que el hombre puede nacer de nuevo, que el hombre siendo un pecador puede recibir nuevo nacimiento, que el hombre siendo un perverso pecador puede recibir vida y puede ser transformado. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese texto es hermoso porque dice que es mediante la operación del Espíritu Santo y dice que es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios el que nos da un nuevo nacimiento, mis hermanos. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón, en la vida de los hombres. Es por esa obra que el hombre puede entender su pecado y arrepentirse. Es por esa obra del Espíritu Santo que el creyente entiende la palabra y crece en esa nueva vida que Dios le ha dado como creyente. Es por esa obra del Espíritu Santo que podemos reconocer en las Escrituras la palabra de Dios y podemos tenerla como norma de fe y conducta. Es por esa obra del Espíritu Santo que honramos la palabra, que la creemos la verdad por encima de lo que nosotros pensemos. Es por la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y después, en el capítulo 16, versículos 7 y 8, dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego, en el versículo 13 y 14, el apóstol Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todos estos textos vemos la obra del Espíritu Santo, que es el que convence, el que redarguye al hombre, es el que convence al hombre de su pecado, pero también vemos que es el que nos revela la palabra. Vemos que Él toma de lo que el Señor ha dicho y nos lo recuerda. Él es el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que guía al hombre a la verdad por medio de las Escrituras. El hombre por su propia cuenta no puede entender, no puede ver, está ciego completamente, es lo que la Biblia nos muestra. Y a menos que el Espíritu Santo le ilumine, nunca podrá participar de la redención y de todos sus beneficios. Todo esto que hemos visto del tabernáculo, todo esto que hemos visto de la salvación, del perdón, de la justificación, todo esto que hemos visto acerca del sustituto, acerca de todas estas cosas que hemos hablado, estarían lejos de nosotros. Nosotros no tendríamos ni siquiera la intención de tomarlas, de hacerlas nuestras, de amarlas, de desearlas, sino es por la obra preciosa del Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Solo el Espíritu Santo le puede guiar a la verdad. Solo por su obra podemos entender la redención, creer en ella y participar de sus beneficios. Así que esta enseñanza es muy importante para nosotros, porque nos recuerda que esa obra perfecta, preciosa de nuestro Señor Jesucristo viene a ser para nosotros una realidad, no porque nosotros la abracemos, no porque nosotros seamos más inteligentes que otros para acercarnos y aprovechar este don precioso que el Señor nos está dando, sino que el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que aplica esa redención en nosotros. Nuestro segundo punto, mis hermanos, es adoración a Dios. Recuerden que estamos viendo para qué se utilizaba el aceite dentro del tabernáculo, para qué se pedía ese aceite. Hablamos en nuestro primer punto que ese aceite se usaba para iluminar al hombre, en este caso el sacerdote, y ahora en el segundo punto estamos hablando de que también se usaba ese aceite en la adoración a Dios, ¿no? Dice el Éxodo 27:21, en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, cuando estudiamos acerca del candelero, vimos que otra de las funciones que cumplían las lámparas era el de ofrecer un acto de adoración litúrgica. ¿Recuerdan? Que aparte de iluminar al sacerdote, cumplían la función de la adoración litúrgica. Para esto, como dice el versículo 21, el sacerdote Aarón y sus hijos tenían que mantener encendidas esas lámparas para que ardieran delante de Dios desde la tarde hasta la mañana. Era parte del ministerio de Aarón y sus hijos mantener esas lámparas encendidas, y por eso tenían esa intervención en la mañana y en la tarde. Dice, por ejemplo, Éxodo 37, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, hablando del incienso que se quemaba diariamente. Dice, cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y el 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Aquí estamos viendo que el sacerdote tenía que hacer dos oficios en su adoración diaria. ¿Cuáles eran? Quemar el incienso y encargarse de las lámparas para que estuvieran encendidas todo el tiempo. Podemos ver en este segundo punto un símbolo del Espíritu Santo y su obra en el servicio y la adoración a Dios. En el servicio y la adoración a Dios.
Los creyentes, como beneficiarios de la obra de redención en Cristo, estamos llamados a servir y adorar a Dios con nuestra vida. Estamos llamados a honrar a Dios, a glorificarle, a adorarle. Pero ¿qué es ese adorarle? Porque muchas veces malinterpretamos esa expresión. Hoy en día se confunde el servicio a Dios con el activismo, ¿cierto? Y se confunde la adoración a Dios con el cántico. Para muchos hoy en día, servir al Señor significa estar orando o enseñando, o haciendo alguna actividad dentro de la iglesia. Y una vida de adoración es una vida donde nos la pasamos cantando todo el día. Pero eso está lejos de ser lo que el Señor nos habla en su palabra. El servicio y la adoración bíblica van mucho más allá que eso. Tienen que ver con una vida rendida a Dios y a su voluntad. Eso es adoración, una vida rendida a Dios y a su voluntad. Hay un versículo que nos enseña muy bien esta verdad, es Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia de lenguaje sencillo lo dice de la siguiente manera: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorarlo. Así es como se debe adorarlo. Así dice la Biblia de lenguaje sencillo. Entonces, en las dos versiones vemos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la adoración a Dios es una vida rendida al Señor, que la verdadera manera de adorarle es rindiendo nuestra vida a Él, ¿cierto? Una vida dedicada a servir a Dios, haciendo todo lo que a Él le agrada, es la forma correcta de adorarle. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Así como para encender las lámparas, para la adoración litúrgica se requería indispensablemente del aceite de oliva, también para vivir una vida dedicada a servir a Dios haciendo todo lo que a Él le agrada, es indispensable la obra del Espíritu Santo en el creyente. Sin la obra del Espíritu Santo no podríamos adorar a Dios. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. No podemos limpiarnos de nuestro pecado para poder agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Esa es la obra del Espíritu Santo, nuestra santificación. Y tenemos bastantes textos que nos hablan acerca de esa obra preciosa del Espíritu Santo en la vida del hombre, que le santifica. Una de ellas es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, el apóstol Pedro está hablándonos aquí de la santificación del Espíritu Santo. ¿Quién obra la santificación en el hombre? El Espíritu Santo. Hay personas que creen que la salvación es por gracia, pero la santificación es por obras, ¿cierto? Hay personas que creen que para ser salvos debemos creer, ¿cierto? Y creer en Cristo, pero para ser santos tenemos que esforzarnos. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña que la santificación es una obra del Espíritu Santo, que es una obra de Dios en nosotros. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otro texto bastante claro del apóstol Pablo, donde nos hablan de la santificación por el Espíritu. La santificación no es la obra del esfuerzo humano. Recordemos que el creyente aún tiene una condición pecaminosa. El Espíritu Santo es el que puede producir en el creyente un fruto agradable para la gloria de Dios. Nosotros recordemos Gálatas capítulo 5, 22 y 23 que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren que aquí todas estas virtudes en la vida del creyente son puestas o son dibujadas. Se pone la imagen de todas estas virtudes como si fueran frutos, ¿cierto? Frutos de un árbol, ¿no? Eso es lo que nos dice, más el fruto del Espíritu. ¿El fruto del Espíritu cuál es? El fruto del Espíritu es todas estas cosas, y lo que está diciendo el texto con esta analogía es que es algo que Dios produce en nosotros. El Espíritu Santo produce en nosotros. No es algo que nosotros nos esforzamos por lograr, sino que es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Una vida agradable a Dios es fruto del Espíritu Santo. Muchos piensan que el cristianismo es algo así como moralidad, ¿no? Cuidado con esto, no haga aquello, tiene que permanecer así, y con un poco de reglas que el creyente obligatoriamente y de una manera difícil le toca guardar. Pero lo que nos muestran estos textos y lo que nos muestra la enseñanza de hoy es que la vida que agrada a Dios es una obra de Dios en el corazón, en el ser del creyente. Dios obra este fruto en el creyente de tal manera que en la vida cristiana los creyentes llegamos a producir este fruto no por nosotros mismos, sino porque el Espíritu Santo lo produce en nosotros. Una vida agradable a Dios es el fruto del Espíritu Santo. Hemos visto que la salvación es una obra de la libre gracia de Dios, pero aquí vemos que la santificación también lo es. La santificación, en esa santificación que estamos viendo hoy, el Espíritu Santo renueva al hombre conforme a la imagen de Dios, haciendo que cada día el creyente se despoje de su vieja vida y se vista de la nueva vida en Cristo. Esto nos habla también del carácter de los redimidos de Dios. Una persona salvada no es igual que un incrédulo. Una persona en la que Dios ha obrado redención no es igual que un incrédulo. Tenemos que reconocer que todavía el pecado mora en el creyente, como dice la Biblia. Pero también es cierto y también debemos reconocer que el Espíritu Santo le ha dado vida, que Él no es un muerto como los demás, Él ahora tiene vida, que el pecado no significa lo mismo para el creyente que para el impío, porque para el impío el pecado es su aliado, pero para el creyente es su enemigo. Ahora el creyente lucha contra ese pecado, ahora el creyente se esfuerza, porque dice el pecado no es mi amigo, no es mi aliado, es mi enemigo. Y eso es muy importante. ¿Por qué se esfuerza el creyente y lucha contra su pecado? Porque el Espíritu Santo produce una obra en el corazón del creyente, un cambio en el corazón del creyente de tal manera que él empieza a aborrecer lo que antes amaba y empieza a amar lo que antes aborrecía. Ya no es llevado por la corriente de este mundo ni por las concupiscencias de la carne. El Espíritu le guía, le redarguye, le convence, le corrige y en muchas ocasiones hasta le estorba en su desenfreno hacia el pecado. El Espíritu Santo le pone el freno. El creyente no vive, ni piensa, ni obra como un incrédulo. En estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, ahorita en este momento, nosotros vemos que los incrédulos, los que no son creyentes, aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, que no tienen dominio propio, se llenan de ira contra su prójimo, al punto de agredir, destruir e incluso llegar a asesinar a su prójimo. Pero los creyentes somos diferentes, los creyentes no somos iguales. El creyente tiene a Cristo, confía en la soberanía de Dios. Y si no está de acuerdo con algo, pues lo expresa tranquilamente y con respeto. El incrédulo miente, engaña, ensucia la reputación de su prójimo, porque no tiene temor de Dios. En este momento circulan por las redes sociales, en medio de este enfrentamiento, una cantidad de información que es falsa, una cantidad de videos arreglados, de noticias falsas, una cantidad de guerra sucia, y es en medio de esa guerra sucia que estamos en Colombia en este momento, en donde se hacen denuncias falsas, donde se crean pruebas que no son reales,
Y todas estas cosas las estamos viendo por un lado y por el otro, porque en el corazón del hombre sin Cristo no hay temor. Muchos comparten estas informaciones falsas y participan de un pecado ajeno. Nosotros debemos ser prudentes en medio de esta situación. Nosotros no somos ignorantes de la realidad que está viviendo nuestro país. Y en todas estas cosas nosotros como creyentes debemos obrar como creyentes, tener cuidado de no terminar difundiendo algo que no es real, de no terminar participando de pecados ajenos y echándole más leña al fuego de la contienda, de la división, del asesinato y de todas estas cosas que estamos viendo. El creyente es diferente, el creyente puede expresar su opinión, claro que sí, él la expresa, pero basado en la verdad, no basado en un chisme. El creyente debe hablar con más criterio que emoción, con más justicia que coraje, con más verdad que berraquera, porque el colombiano dice que es berraco y por eso no se queda callado, pero el creyente debe hablar con verdad, más que con berraquera, porque es un hijo de Dios, un siervo de la justicia, un mensajero de paz, un guarda de la verdad. No podemos olvidar que a nosotros no nos dirigen las emociones, ni tampoco la opinión de las mayorías. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Es a ella a la que debemos obediencia. El aceite para las lámparas nos recuerda que el Espíritu Santo es quien produce en nosotros, los creyentes, fruto agradable a Dios. Es por él que los creyentes podemos adorar a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos, dedicando toda nuestra vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Esto es lo que es verdadera adoración. Y esto solamente es posible por el poder del Espíritu Santo. Esto solamente es posible por la obra del Espíritu Santo. Por eso ese aceite, que era indispensable para que hubiese esa llama divina en la adoración a Dios, es indispensable para nosotros como creyentes. El poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, para que podamos agradar a Dios, rendirle a Él la gloria, no solo con cánticos, como algunos piensan, sino con nuestra vida, con frutos de amor, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de templanza. Todas estas cosas las obra uno y el mismo Espíritu en nosotros, todos los creyentes. Así que, mis hermanos, este segundo punto nos recuerda de la obra indispensable del Espíritu Santo en la vida del creyente para la adoración a nuestro Dios. Y pasamos a nuestro tercer punto, que se titula Hacer resplandecer la iglesia. Entonces, la tercera función del Espíritu Santo, del aceite dentro del tabernáculo y del Espíritu Santo en la iglesia, es hacerla resplandecer. Dice Éxodo 27:20, volvamos a leer ese versículo 20, dice: mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la lámpara. El oficio del aceite era que las lámparas estuvieran ardiendo continuamente. Y cuando estudiamos el tema del candelero, aprendimos también que esas lámparas eran un símbolo de la iglesia en Cristo. Vimos cómo en Apocalipsis Dios describe la iglesia como esos candeleros. Dice Apocalipsis 1:20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Anteriormente aprendimos que la iglesia, como portadora de luz, tiene la responsabilidad de iluminar al mundo con la luz del evangelio, ¿recuerdan? Vimos que Jesús mismo le dice a la iglesia en Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús le dice a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. La iglesia está llamada a ser un agente de luz en medio de un mundo en tinieblas. Pero al igual que en el candelero, que se requería el aceite para poder dar luz, la iglesia necesita también del poder del Espíritu Santo para ejercer su labor de ser testigo a todo el mundo. Para que la iglesia pueda resplandecer, para que la iglesia pueda ser la luz del mundo,
Es indispensable el poder, la obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese versículo es muy importante porque nos habla de la obra y el poder del Espíritu Santo en la iglesia para poder ejercer aquella comisión que nos ha dado el Señor, de ser testigos. El Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos. La efectividad de la iglesia en su labor evangelística no depende de su destreza, ni de su activismo, ni de sus estrategias. La efectividad de la iglesia para cumplir la gran comisión depende absolutamente del obrar y del poder del Espíritu Santo dentro de ella. Y eso es muy importante, ya que muchas iglesias, en su afán de ganar personas, han diluido el evangelio y han adoptado estrategias empresariales, comerciales, supuestamente para ganar almas, ¿cierto? Se ha diluido el evangelio, se ha disuelto esa verdad, diluido de tal manera que no suene tan agresiva para poder alcanzar personas. La iglesia ha llegado a pensar que puede cumplir el encargo de la gran comisión por medios humanos, por estrategias humanas. Han tergiversado la misión creyendo que pueden convertirla a los hombres con estrategias, y han olvidado que su deber es únicamente predicar el evangelio y hacer discípulos. Como hemos aprendido a través de estos estudios del tabernáculo, la salvación es de Dios de principio a fin. La salvación no depende de nosotros, depende de Dios. La salvación no es una obra humana, la salvación es una obra divina. Nosotros, la iglesia, participamos de ella solo por gracia, no porque Dios nos necesite, sino por pura gracia. No somos indispensables, pero a Dios le ha placido usar nuestra vida para su obra. Así que la salvación es de Dios de principio a fin. Dios escogió un pueblo para sí antes de fundar el mundo. Jesucristo murió en la cruz para redimir ese pueblo en particular. Es lo que la Escritura nos enseña. El Espíritu Santo aplica esa salvación exclusivamente a ese pueblo escogido por Dios y redimido por Cristo. Nuestro trabajo en medio de todo esto es simplemente predicar el Evangelio, para que todos los hombres escuchen ese Evangelio, pero solamente va a obrar, solamente va a causar el efecto en aquellos que han sido escogidos. Es decir, el Evangelio es para todos los hombres, pero solo por los escogidos. Segunda Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y es interesante este versículo. El apóstol Pablo era consciente que él le predicaba a todo el mundo, pero lo hacía por los escogidos. Ahora, no estoy diciendo que él sabía cuáles eran elegidos, eso es algo que nosotros no sabemos. Nosotros le predicamos a todos, solo Dios sabe a quién ha elegido. Pero nuestra labor es predicarle a todos, no convertirlos a todos, ¿cierto? Nuestra labor es predicar el Evangelio a todos. No usamos de estrategias empresariales pretendiendo salvar a todos los hombres. No, ese no es nuestro llamado. Predicamos a todos los hombres confiando en que Dios, por su poder, salvará a sus escogidos. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros predicamos, enseñamos, y Dios con su poder, con su soberana gracia, redimirá a sus escogidos. Recordemos que el hombre no es simplemente alguien equivocado que necesita que le aclaren las cosas, ¿cierto? La Biblia no dice que él simplemente está confundido, no, la Biblia dice que él está muerto. No necesita un buen consejo, necesita vida, y esa vida solo la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Muchas iglesias quieren cambiar el obrar del Espíritu Santo por estrategias, y el resultado de ese cambio que están haciendo es iglesias llenas de adeptos a una denominación, a una filosofía, pero no de creyentes.
Es un cúmulo de gente cantando canciones cristianas, reclamando versículos bíblicos, pero muertos en sus delitos y pecados y viviendo para sí mismos. Ese es el resultado. Cuando queremos reemplazar la obra del Espíritu Santo por estrategias de hombres, estrategias de comercio, de empresas, que no sirven en la obra de nuestro Señor. La verdadera efectividad de la iglesia en su comisión no se mide por el número de personas que se han convertido, porque nosotros no podemos convertir a nadie. Hoy en día se mide la cantidad de conversos que tiene la iglesia para hablar de su éxito, pero la pregunta es, si nosotros no somos los que convertimos las personas, ¿por qué se mira de esa manera la iglesia? La verdadera efectividad de la iglesia se mide por su fidelidad al mensaje que ha recibido y por la fidelidad con la que lo comunica. Esa es la medida de la efectividad de la iglesia. Nosotros debemos comunicar el mensaje tal cual lo dio nuestro Dios. No importa cuán anticuado e irrelevante parezca, no importa cuán molesto o excluyente o ofensivo o inadecuado le suene al mundo, el mensaje del Evangelio es el medio por el cual el Espíritu Santo ilumina a los elegidos y no lo vamos a cambiar. Ese es nuestro mensaje. Con ese mensaje es que resplandece la iglesia. Esa es la luz que emite la iglesia. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No necesitamos estrategias de hombres, no necesitamos estrategias comerciales. Tenemos el poder del Espíritu para ser testigos, para ir y predicar el Evangelio, para ir y hacer discípulos. Eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita depender de Dios, depender del Espíritu Santo. La obra no es nuestra. La iglesia no funciona por nosotros, funciona por la obra de Dios, porque Dios así lo quiere, porque Dios obra en el corazón de las personas. No podemos convertir a nadie, no podemos cambiar a nadie, solamente predicamos el Evangelio. Recordemos a la iglesia que todo el tiempo ha estado predicando. Predicamos la verdad y esperamos en Dios. Predicamos la verdad y confiamos en Dios. Aquí en este sector predicamos el Evangelio y esperamos en Dios. Tal vez algunos quisieran ver la iglesia más grande, más llena, más que pudiéramos alquilar un local más grande y reunirnos un montón de personas a adorar a nuestro Dios. Eso sería hermoso, pero de nosotros no depende. Nosotros hacemos una parte que es la predicación del Evangelio y debemos predicar. Ese es nuestro llamado. Recordemos que a eso fuimos llamados, debemos ser luz. Eso lo vimos cuando vimos el candelero. Estamos llamados a ser luz y tenemos que ir, predicarle al mundo las buenas nuevas. Pero la conversión del creyente, la conversión de una persona a Cristo no depende de nosotros, depende del obrar de Dios, del Espíritu Santo, de lo que Dios está haciendo. Nosotros debemos aprender a descansar en eso, descansar en la obra del Espíritu Santo, y eso no significa no hacer nada. Tenemos una labor como iglesia, tenemos una labor como creyentes, se nos ha dado una comisión: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen en el Evangelio, pero el resultado se lo dejamos a Dios. El resultado no es nuestro. No podemos nosotros, como algunos dicen, deprimirnos porque le enseñamos a la gente y no nos hacen caso. No, esto ya se sabía, así funciona. Pero nosotros predicamos el Evangelio y Dios hace su obra. Y es muy importante, la iglesia resplandece con la luz del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo. La iglesia depende del poder del Espíritu Santo para iluminar y para hacer su obra. No malgastemos nuestro tiempo en estrategias humanas que no sirven para el propósito que Dios ha establecido. Más bien, dediquemos nuestro tiempo en enseñar el Evangelio, en predicar el Evangelio, y dejemos que Dios haga su obra como Él quiere, como Él ha decidido, como Él ha decretado. Así que, mis hermanos, podemos concluir diciendo que el Espíritu Santo ilumina al hombre en las tinieblas. Por su palabra le redarguye de pecado, le da arrepentimiento, un nuevo nacimiento, le ilumina para comprender las Escrituras
le ayuda para que crezca como creyente en conocimiento, en entendimiento, le santifica cada día, restaurando la imagen de Dios en él, y le da poder para hacer luz en medio de este mundo en tinieblas. Esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Desafortunadamente una parte de la iglesia se ha desviado de la doctrina bíblica del Espíritu Santo y han llegado a pensar en la obra del Espíritu Santo como en un espectáculo de milagros, de bailes espontáneos, de comportamientos irracionales, de mensajes proféticos. Se ha confundido hoy la guía del Espíritu Santo con emociones, con sensaciones, con sentimientos. Se ha hecho de su mensaje, del mensaje del Espíritu Santo, puras palabrerías, y han convertido su obra, la obra preciosa del Espíritu Santo, en un espectáculo que trae a multitudes de curiosos. Pero eso no es lo que la Biblia dice, eso no es lo que las Escrituras nos enseñan. Las Escrituras nos muestran al Espíritu Santo aplicando esa obra de redención en sus elegidos. La obra del Espíritu Santo es la aplicación de esa redención, de todas estas cosas que hemos visto a través del estudio del tabernáculo, a la vida del hombre. La iglesia actual necesita conocer al Espíritu Santo y su obrar en el plan de redención, y para ello debe volver a las Escrituras. No lo van a encontrar en libros. Hoy en día hay una cantidad de libros que hablan del Espíritu Santo que no son más que novelas de ficción. Pero la obra del Espíritu Santo se encuentra en las Escrituras, allí está. La Biblia nos habla de la redención aplicada por el Espíritu Santo, nos habla de la regeneración, nos habla de la santificación, nos habla del fruto que Él produce. Eso es lo que la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Y nosotros debemos depender de Él para nuestra obra, para hacer lo que nosotros hacemos como iglesia, para ejecutar el llamado que nos ha sido encomendado de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos, mis hermanos. Así que yo les invito a que terminemos este tiempo agradeciendo a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado. Agradeciéndole a Dios por permitir que el Espíritu Santo nos hubiese iluminado con la palabra del Señor. Yo les invito, mis hermanos, a que le pidamos que nos perdone cuando hemos sido rebeldes a su dirección, porque el Espíritu Santo nos dirige a través de su palabra, pero nosotros muchas veces somos rebeldes. Muchas veces hacemos todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Eso es rebelión, eso es rebeldía. El Espíritu Santo constantemente nos está hablando a través de la Escritura. Y cada vez que nos levantamos en contra de lo que dice la Escritura, estamos siendo rebeldes a la dirección del Espíritu Santo. Así que aprovechemos hoy este tiempo para pedirle perdón a Dios por nuestra rebelión. Si estamos luchando en nuestra fuerza contra un pecado, pues yo creo que nos hemos dado cuenta que no podemos. Si estamos luchando contra nuestros pecados en nuestra propia fuerza, no podemos. Hoy, en este día que Dios nos está hablando, que nos está mostrando que la santificación es una obra del Espíritu Santo, debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos recordar que el poder del Espíritu Santo es el que nos da la victoria sobre el pecado y no nuestro poder. Debemos hoy orar a Dios pidiendo la fortaleza de su Espíritu para nosotros como creyentes, para poder vencer aquellos pecados con los que luchamos. Es del Espíritu Santo que dependemos para una vida agradable delante de Dios, como lo hemos visto a través de nuestro estudio. Sin el aceite no había fuego, no había llama, no había adoración litúrgica. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros como hombres no podemos adorar a Dios con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que decimos. No podemos adorar a Dios. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Recordemos que es por la obra del Espíritu Santo que estamos aquí hoy, en este día, en este domingo, escuchando la palabra, que fue Él quien abrió nuestro entendimiento para comprender la palabra, que fue Él quien nos hizo renacer en su bondad.
que es Él el que nos da el crecimiento cada día en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y que por su misericordia nos guía cada día por el camino que debemos andar. Es por Él que podemos ser luz en medio de este mundo en tinieblas. Es por Él que podemos predicar el Evangelio y hacer discípulos. Así que, mis hermanos, terminemos este tiempo en oración, pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos limpie, que nos ayude, que nos fortalezca con su Espíritu Santo y que nos guíe, que nos dé entendimiento a través de su palabra para vivir de una manera que a Él le agrade. Amén. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, nuestro buen Dios, queremos agradecerte en esta preciosa mañana por tu misericordia y tu bondad. Agradecerte por tu Espíritu Santo, Señor. Como nos enseñabas hoy, sin la obra del Espíritu Santo, nosotros los hombres no podríamos participar de esta redención, no podríamos participar de esos beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no podríamos participar, Señor, de todo aquello que tú has concedido a tus redimidos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por la obra del Espíritu Santo que nos ha convencido de nuestros pecados, que nos ha iluminado para comprender la Escritura, que nos ha dado entendimiento de la obra de redención y que nos hace partícipes hoy de esos beneficios, Señor. Queremos agradecerte por esa obra perfecta, preciosa del Espíritu Santo. Rogarte hoy, Señor, para que nos ayudes cada día, nos fortalezcas. Señor, como decías hoy a través de tu palabra, en nuestras fuerzas no podemos. Señor, ponemos nuestra vida delante de ti. Rogamos por nuestra santificación, Señor. Reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos vencer nuestros pecados, que no podemos luchar en nuestra propia fuerza. Rogamos para que tú produzcas en nosotros ese fruto del Espíritu, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Señor, necesitamos esa obra en nosotros. Necesitamos que produzcas en nosotros ese fruto, Padre. Te pedimos, Señor, y como decía el versículo de Romanos, Señor, podamos adorarte, presentando nuestros miembros como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Que podamos rendir nuestra vida cada día. Que la adoración no sea solamente un cántico de nuestros labios, sino nuestro estilo de vida. Que podamos adorarte con lo que hacemos, pensamos, decimos. Que podamos vivir en esta tierra como hijos de Dios. Que podamos ser luminares para este mundo en tinieblas, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, y pedimos que nos llenes de tu poder para ser testigos, para poder llevar ese evangelio a las diferentes personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, pero también a cada persona que tú pongas en nuestro camino. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos hoy, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.